Bueno, hoy eh, es domingo, pero quiero seguir avanzando en la lectura de este libro tan lindo, el cual les voy a dar el nombre del autor y el nombre del libro al terminar. Bueno, porque, bueno, no quiero, lo dije en algún video de los anteriores, que no quería que tuvieran como sesgos, ¿cierto? Porque a veces no recibimos el mensaje por el mensajero. Entonces, no sé por qué se me ocurre a mí que de pronto pudiera pasar eso. Si hay alguno que conoce, aunque realmente el predicador, el pastor que escribió este libro, bueno, no es predicador, es pastor, es, creo que tiene buen testimonio, me parece que es de testimonio este hombre. Y seguramente no haya muchos que conozcan a este pastor. Pero bueno, vamos a orar y vamos a continuar la lectura de este libro que me ha revelado, me ha venido dando más conocimiento, me ha hecho profundizar en el amor de Cristo, en el amor que Dios tiene hacia mí por causa de Cristo, precisamente por la obra de la cruz. em, Porque nos dio hoy precisamente en la iglesia, en la congregación donde estamos yendo, aquí en la ciudad nueva, que tardé un poco en llegar a una congregación en la que estuviéramos contentos mi hijo y yo, porque me cambié de ciudad hace 3 años. Em, bueno, estamos en la fiesta de las primicias y bueno, compartí también sobre la importancia de dar y precisamente el Padre nos ha dado tantas cosas y lo primero que nos dio fue a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Porque así lo leímos en alguno de estos capítulos también, Juan 3:16, que nos ha amado tanto, ¿cierto? Porque de tal manera nos amó Dios, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hoy estábamos también en esta ofrenda, ¿cierto? De dar diferentes ofrendas. em, y bueno, vamos a orar agradeciendo todo esto. Yo le doy muchas gracias a Dios por lo que ha venido haciendo en este último tiempo y sobre todo esto, esta revelación más profunda de su gracia, de su amor, de su cuidado conmigo, hacia mí. Eh, y bueno, el Señor sigue sanándonos, mm, sigue haciéndonos crecer, está uno en medio de procesos, pero Él está obrando, Él está obrando. Y yo no tengo más sino un corazón en agradecimiento. Agradezco mucho a Dios por todo esto que está pasando y te doy las gracias, Señor, también por la oportunidad de hacer esto, de poder compartir con ustedes lo que el Señor también está revelándome. Y pedirte a ti, Padre Precioso, que nos corras el velo, que nos corras el velo y que nos hagas entender profundamente tu gracia, tu amor, tu favor inmerecido, Señor, la obra de la cruz, la obra del Señor Jesucristo, su sangre, que podamos entender más profundamente todos estos misterios del reino. Y que tú quieres, Señor, también que entendamos que tú quieres que seamos bendecidos. Tú me lo susurraste un día, Señor. Yo quiero bendecirte más de lo que tú quieres ser bendecida, María. Y acá tenemos un capítulo que se llama El secreto del buen éxito. Padre precioso, danos ese secreto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que podamos tener éxito a tu manera, no a la manera que el mundo dicta, sino a tu manera, ser exitosos para ti. Gracias, Padre del Cielo. Unge estos videos, unge mi vida, unge mi boca. Cúbranos con tu sangre preciosa, Señor. Guárdanos del maligno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces dice acá capítulo 14, el secreto del buen éxito. Dios no solo quiere que tengas éxito en tu vida, quiere que tengas buen éxito. ¿Existe el mal éxito? Sí, existe y estoy seguro de que lo has visto ya.
Hay personas a las que el mundo define como grandes triunfadores. Quizás sean movilizadores de la economía, celebridades famosas que viven en casas fabulosas o estrellas del deporte que ganan millones de dólares a la semana bateando o pateando una pelota. Sin embargo, para algunos de ellos lo que tienen es solo éxito en base a fortuna acumulada. Pero amigo y amiga, tener éxito financiero nada más no se compara con el buen éxito. El buen éxito es santo y cubre todos los aspectos de tu vida. Si vieras más de cerca a los individuos que solo tienen éxito financiero, encontrarías que otras áreas de su vida les causan sufrimiento. Por ejemplo, aunque acumulen mucho dinero, sus vidas podrían tener la cicatriz de una serie de matrimonios deshechos uno detrás de otro. Queridos míos, ser un éxito público, pero un fracaso en privado no es para nada un buen éxito. Hay personas que ascienden en su carrera tan rápido y toman tantas responsabilidades de trabajo que ya no tienen tiempo de acostar a sus hijos o leerles un cuento por las noches. Se convierten en víctimas de su propio éxito en su carrera y para mantener ese éxito que crearon en el feroz mundo corporativo permiten que sus vidas pasen por delante de ellos. Pueden haber ganado más dinero del que vayan a necesitar, pero no pueden disfrutar de sus esposos o esposas y de cómo crecen sus hijos, ni siquiera los conocen en realidad. Debes saber esto, incluso si ganas la carrera de ratas luego de haber estado corriendo de aquí para allá todo el día, yo digo en realidad que de hámsters, ¿no? Que van en una ruedita corriendo a ningún lado. Lo único que habrías logrado es el estatus de la rata número uno. Además decirle rata a una persona. ¿En verdad vale la pena sacrificar tu matrimonio y tus hijos por eso? No entierres tu matrimonio subiendo la escalera empresarial. Asegúrate de que tu escalera esté ubicada en el edificio correcto y no esperes a llegar a la cima antes de darte cuenta de que no es lo que realmente quieres de la vida. No todo ascenso es necesariamente lo mejor que Dios tiene para ti. Muchas veces le digo a mi congregación que deberían creer en Dios no solo por un trabajo, sino depender de su favor por una posición de influencia, ¿cierto? Ahora que están tan de moda los influencers, ¿cierto? Imagínate ser de influencia, pero de una influencia verdaderamente impactante, ¿no? Eterna. Esa es la única influencia eh, que vale la pena realmente, ¿cierto? Algo que impacte por la eternidad. Sin embargo, también les recuerdo que tengan cuidado de no ser ascendidos fuera de su lugar de bendiciones, porque no todo ascenso es necesariamente lo mejor que Dios tiene para ellos. ¿Sabías que puedes ser ascendido fuera del buen éxito que estás disfrutando actualmente a un lugar en donde solo disfrutes de triunfos parciales? Ese ascenso que recibes, ay Dios mío, qué pena que los que me conocen saben que yo me estreso por los pelitos que veo así como fuera de lugar, pero bueno, me voy a concentrar. ¿Sabías que puedes ser ascendido fuera del buen éxito que estás disfrutando actualmente a un lugar en donde solo disfrutes de triunfos parciales? Ese ascenso que recibes también puede llegar con responsabilidades nuevas que harán que comprometas el tiempo de tu familia y no te permitan ir a la casa de Dios. De pronto, en vez de estar en la casa de Dios, los domingos por la mañana y llevar a tus hijos de picnic después de la iglesia, te encuentras en la oficina todo el fin de semana. Tal vez necesitas responder correos urgentes, resolver crisis mayores, asistir a reuniones urgentes o ir a otro viaje de negocios de suma importancia. Verás, puede parecer legítimo, pero es el buen éxito que Dios quiere para ti. Escucha con atención lo que estoy diciendo. Estoy a favor de que te asciendan en tu lugar de trabajo, perdón. Es más, creo que Dios puede ascenderte más allá de tus calificaciones académicas y de tu experiencia laboral. Solo mira lo que Dios hizo por José. Miren, me voy a organizar un poquito acá. No, ya me voy a despeinar, ya me di cuenta. Es más, creo que Dios puede ascenderte más allá de tus calificaciones académicas y tu experiencia laboral. Solo mira lo que hizo Dios por José. Fue ascendido de esclavo, la posición más baja posible, a capataz en la casa de Potifar. Incluso cuando fue encarcelado, el favor del Señor hizo que fuera ascendido de nuevo y se convirtió en capataz de todos los prisioneros. José experimentó un ascenso tras otro hasta que se convirtió en el primer ministro de Egipto, la posición más alta posible. No hay duda de que Dios quiere ascenderte y hacerte crecer, pero nota que los ojos de José no estaban fijos en ninguno de los ascensos que recibió, estaban fijos en el Señor a cada paso del camino. Eso lo hizo estar a salvo para el siguiente ascenso y creció en el buen éxito que el Señor tenía para él.
El miedo te roba tu herencia en Cristo. Echamos una mirada a Josué 1 que indica un punto vital en la historia de Israel. Espérense porque creo, no han dicho, no han mencionado ningún pie de página, porque de pronto me los estoy saltando. Echemos una mirada a Josué 1 que indica un punto vital en la historia de Israel para ver qué podemos aprender acerca del buen éxito que Dios le prometió a Josué. Josué fue elegido como el nuevo líder de Israel luego de que muriera Moisés y debía llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Era una enorme responsabilidad. 40 años antes los hijos de Israel estaban a punto. Hoy estaba hablando, perdón, me interrumpo a mí misma, hoy estaba hablando el pastor Mao sobre Josué y sobre la promesa que Dios le había hecho a Josué cuando tenía 40 años de entrar a la tierra prometida. ¿Saben cuándo entró Josué a la tierra prometida? 40 años después de que Dios les prometió. Y no hablamos de eso, hablamos de Abraham, que le tomó 25 años su promesa, de José, que fueron como 13 años, me parece, tal vez, de el rey David, que desde que fue ungido hasta que el Señor lo puso como rey. Pero miren, de Josué no hablamos, de Moisés tampoco hablamos, de todo lo que tuvieron que pasar como proceso, o sea, de todo el tiempo que tuvieron que pasar en un proceso. 40 años, Moisés, 40 años. ¿Por qué Moisés 40 años? Porque a los 40 años fue cuando fue enviado al desierto a cuidar ovejas y luego a los 80 años fue que realmente, porque tenía 40 años, a los 80 años fue que fue a sacar al pueblo de la esclavitud. Y Josué a los 40 años Dios le promete que va a entrar a la tierra prometida y a los 80 entra a la tierra prometida. ¿Qué tal? Ahora sigo diciendo. Dios le prometió a Josué. Josué fue elegido como el nuevo líder de Israel luego de que muriera Moisés y debía llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Era una enorme responsabilidad. 40 años antes los hijos de Israel estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero por haberse rehusado a creer en la promesa que les hizo Dios, esa generación pasó 40 años vagando en el desierto. Esa no era la voluntad de Dios para ellos. Dios quería llevarlos a una tierra abundante de leche y miel. Quería darles una tierra con ciudades grandes y prósperas que ellos no edificaron, con casas llenas de toda clase de bienes que ellos no acumularon, con cisternas que ellos no cavaron y con viñas y olivares que no plantaron. Esto está en Deuteronomio 6, del 10 al 11. En otras palabras, quería que disfrutaran los frutos y el trabajo de otro. Bueno, también he escuchado otra interpretación y es que no estaban preparados para mantener la guerra que tuvieron que hacer al poseer la tierra prometida, porque entrar a la tierra prometida es una cosa y otra cosa es poseerla. Y también tampoco Moisés hubiera sido capaz de librar todas esas batallas que tuvo que librar Josué para poder poseer la tierra prometida. Bueno, pero esta es la interpretación de este pastor. Queridos, y es la general, queridos, queridas, eso es el buen éxito. Ese es el tipo de éxito en el cual disfrutas de la abundancia de provisiones en todas las áreas de tu vida. Ay, amén, Señor. Que así llegue para todos, ¿cierto? Que de verdad cuando uno sienta que ya ha empezado a ser bendecido, que sean todas las áreas de nuestras vidas. Ese es el tipo de éxito que caracteriza el reposo, porque hoy la Biblia dice que nuestra tierra prometida es el reposo de Dios. En Hebreos 3:11. Estamos disfrutando de los frutos y del trabajo de otro. Y ese es el tipo de éxito que Cristo nos ha dado hoy. No tenemos que esforzarnos ni fatigarnos para ser bendecidos, porque tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús. ¿Qué hizo que a toda la generación le fuera arrebatada su herencia prometida? Para contestar esta pregunta necesitamos hacer otra. ¿Quiénes eran los líderes de esa generación? El Señor me mostró que Moisés había seguido el consejo de su padrastro para elegir hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas. Esto está en Éxodo 18:21. Como líderes para que lo ayudaran a gobernar, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas como líderes para que lo ayudaran a gobernar a los hijos de Israel. Los 2 espías que fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán deben haber sido escogidos de este grupo de líderes. Eso significa que eran hombres capaces y temerosos de Dios, hombres que amaban la verdad y aborrecían las ganancias malavidas. Por cierto, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, dijo: vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Mateo 4:10. Jesús estaba citando Deuteronomio 6:13, que en realidad dice: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Así que el Señor sustituyó la palabra teme
por adora. Jesús estaba citando Deuteronomio 6:13, en el cual dice teme, y Jesús le estaba diciendo al diablo, adora al Señor. O sea, ¿cierto? Reemplazó temer por adorar. Pero a pesar de tener todos estos atributos para ser líderes, ninguno de estos espías o dirigentes a quienes Moisés había elegido entraron a la tierra prometida, aparte de Josué y Caleb. Es que dice acá Josué, pero no es. Josué y Caleb. Ninguno entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Esta es la respuesta. Les faltaba audacia. Podemos leer y enterarnos de esta historia en Números 13, 17 al capítulo 14 hasta el versículo 9. Moisés envió 2 espías a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb regresaron con un buen informe diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. En Números 14, del 7 al 9. Los otros 10 espías brindaron un informe negativo diciendo no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veíamos ellos, y así nos veían ellos a nosotros. Números 13 del 31 al 33. Todos vieron la misma tierra, los mismos gigantes, pero qué gran contraste había en los informes que trajeron al regresar. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, así lo dice en Números 14:24, un espíritu de fe. ¿Sí ven? Ya hemos hablado en anteriores capítulos que todo se trata de la fe. Y se centraron en las promesas y las bondades de Dios, pero el resto se acobardó de miedo y solo vio a los gigantes y a los desafíos de la tierra. Tenían buenas calificaciones para ser líderes, pero todas les fueron negadas porque estaban atemorizados. El miedo los paralizó. La nación de Israel solo podía ir hasta donde sus líderes la llevaran. Debido a que sus líderes fueron temerosos, a toda la generación les fueron arrebatadas las promesas de Dios. No temas a las opiniones que los hombres tengan de ti. Volvamos a Josué 1. En ese capítulo Josué fue exhortado a que fuera valiente y fuerte 4 veces. Josué 1 del 6 al 7, el versículo 9 también y el versículo 18. 4 veces. Esta es una poderosa lección de liderazgo. Todo creyente es líder en algún sentido, de modo que esa exhortación es para ti también. Significa que necesitas animarte a ser diferente, es tener otro espíritu. Y acá él está hablando de audacia, ¿cierto? De tener valor, de nuevo para predicar, de nuevo para compartir el evangelio, etc. Necesitas defender lo que crees en lugar de poner en juego o arriesgar tu moral y tus valores cristianos. También significa que no obres basado en el temor a las opiniones ajenas ni permitas que tus decisiones dependan de tu necesidad de aprobación de los demás. Compañeros pastores y ministros, sean fuertes y tengan coraje. Hago acá el paréntesis. Ustedes saben que los primeros que dice en Apocalipsis, no sé si es Apocalipsis, se me escapa ahorita, Apocalipsis hacia el final, creo, no sé si 20, 21. Dice que en la lista que hay de los que van a ir al lago del fuego, la encabeza, o sea, esa lista la encabezan los cobardes. ¡Wow! Entonces, compañeros pastores y ministros, sean fuertes y tengan coraje. Su gente solo puede ir hasta donde los lleve su liderazgo. Necesitan que los guíen a la tierra prometida, necesitan que los lleven a un lugar en donde puedan disfrutar del buen éxito que Cristo ha comprado para ellos. Dejen de comprometerse con las promesas del nuevo pacto de Dios. No le den la espalda al evangelio de gracia, solo porque hay una minoría de personas que abusan de él y lo utilizan como licencia para pecar. Ya vimos en el anterior capítulo que todo lo contrario, que el peligro del verdadero evangelio de Cristo, que es un evangelio de gracia, porque no es que hay un evangelio de gracia y un evangelio de tal X, tal cosa, no, es que solamente hay un evangelio y ese evangelio en Cristo Jesús es que estamos llenos de gracia y que ya no tenemos que estar pidiendo perdón y confesando y pidiendo perdón porque ya fuimos perdonados.
Tenemos que pedirle al Señor, bueno, yo lo digo para mi propia vida, que nos limpie de ese pecado en el sentido, bueno, también fuimos limpiados, sino que nos ayude a vencer ese pecado o los pecados que tenemos. Pero cuando de verdad hemos percibido el amor, la gracia, en verdad conocemos el amor de Dios, pero no de a oídas, sino como dijo Job, ¿cierto? Con mis propios ojos te veo, ¿cierto? El amor que lo hayamos vivido, experimentado, como yo les digo que yo pude experimentarlo finalmente en un tiempo de mi vida, ¿sí? Eh, Al darte cuenta de todo lo que Dios te ha perdonado, te llenas de amor hacia Él y ya no quieres pecar, ¿cierto? Ya no quieres. Tienes que luchar y vencer tu carne con la ayuda del Espíritu Santo, pero ya no quieres, tus deseos cambian completamente. Tanto si predican ustedes la gracia como si no lo hacen, este grupo de personas seguirá ejerciendo su libre albedrío y seguirá viviendo en pecado. Es más, la única manera de ayudarlos es predicando la gracia de manera radical, porque solo la gracia, favor inmerecido, tiene poder para transformar al pecador, por lo que el pecado no tendrá dominio sobre él. Esto está en Romanos 6:14, también ya lo vimos en anteriores capítulos. ¿Cómo eh, predicando ley le vamos a dar más poder al pecado versus predicando gracia que le quita y le da realmente poder al Hijo de Dios de dejar de pecar? Mis líderes no tienen, perdón, no le está hablando a los líderes de él, mis líderes no tienen reparo en cuanto a confrontar a las personas que aun cuando asisten a nuestra iglesia, insisten en vivir pecando. No se apartan del Evangelio de la Gracia, incluso si esas personas discuten que tienen el derecho de seguir viviendo como les plazca porque están bajo la gracia. Es más, mis líderes les dicen sin rodeos que no están bajo la gracia, porque de acuerdo a Romanos 6:14, si lo estuvieran, el pecado no los dominaría más. O sea, la verdadera gracia, el verdadero amor de Dios hace que dejemos de pecar. Lo he experimentado yo. Yo no estoy leyendo algo que no he vivido. Y cuando veo cosas que no había entendido o no me habían sido reveladas, digo, wow, ¿cierto? Aquí yo esto no lo había entendido, yo les digo sinceramente. Gracias a Dios solo han sido unos pocos a través de los años, lo cual testifica del poder del Evangelio de Gracia predicado en nuestra iglesia. El Evangelio de Gracia no es una licencia para pecar, al contrario, es poder para que la gente no peque más. Una vez cierto pastor me dijo que luego de haber escuchado mis enseñanzas acerca del perdón total de los pecados, buscó las escrituras y estudió todos los versículos que ya había utilizado en ellas. Confirmó que todos nuestros pecados pasados, actuales y futuros realmente nos fueron perdonados cuando Jesús murió por nosotros. Pero a pesar de saber que la palabra de Dios declara que todos nuestros pecados han sido perdonados y decirme que está en la Biblia y lo vi, al final me expresó que no lo predicaría en su congregación porque no sabe lo que harán. Me impactó y me dejó profundamente triste. Ese pastor ponía su fe en la carne de su gente, más que en el Espíritu Santo que habita en ellos. Lo que necesitamos es una generación de predicadores de la gracia, que sean completamente renovados, que sean muy fuertes y valientes. Oigan, predicadores que hayan vivido la gracia, que hayan experimentado la gracia, que hayan tenido poder gracias a esa experiencia de gracia y de favor inmerecido y de amor de Dios para ser renovados. Que sean muy fuertes y valientes al predicar el Evangelio de Cristo, su persona y su obra perfecta en la cruz sin adulterar nada. Y eso sí está haciendo falta. Está haciendo falta que en los púlpitos se predique la cruz de Cristo. Necesitamos líderes que estén establecidos y saben que yo vuelvo a insistir, yo ya lo he dicho en anteriores videos, también es hora de que el Señor empiece a abrirnos los ojos con respecto al Cristo resucitado, porque ahí es donde está el poder mayor. Si de verdad estamos, y lo he dicho también en otros videos, como dice la palabra, sentados en lugares celestiales junto con Él, ¿cierto? Gobernando, imagínense el poder que tenemos, en dónde estamos espiritualmente. Tremendo. Necesitamos líderes que estén establecidos en el nuevo pacto de gracia, favor inmerecido, que no se conformen con poner vino nuevo en odres viejos, tolerando una mezcla de ley y gracia. Aquí está. Yo sé
porque yo sé en mi corazón que el Señor quiere traer y está trayendo ya vino nuevo. Pero la situación es si se está encontrando con odres viejos. Y dice la palabra que no se puede poner vino nuevo en odres viejos porque los odres viejos se revientan. Entonces, ojo con eso. No podemos seguir mezclando ley y gracia. No se pueden mezclar dos pactos. Hubo un viejo pacto que ya caducó, que ya es obsoleto, y ahora está el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús. Sean audaces, que sean audaces estos predicadores y prediquen el Evangelio como es, sin modificarlo ni magnificar las obras del hombre, ni sustrayéndole cosas que modifiquen la ecuación del favor inmerecido de Dios. El Evangelio de Jesús y su favor inmerecido es lo que produce buen éxito. Es momento de que llevemos a la gente a su tierra prometida. Amén, aleluya. Ay, sí. Por favor, Señor, yo te pido tanto porque de verdad se empiecen a levantar predicadores verdaderos. Bueno, lo sabemos también que está escrito en la palabra, que en estos tiempos, que son los últimos días de los últimos tiempos, se iban a levantar falsos cristos, falsos todo, ¿no? Falsos profetas, falsos maestros, falsos todo. ¿Mm? Bueno, lobos vestidos de oveja. Ahora dice aquí, medita en la palabra de Dios. Regresando a la designación de Josué como sucesor de Moisés, observa las instrucciones que Dios le dio a este personaje. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Yo aquí escribí que el libro de la ley es Cristo, la ley del amor. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Esto fue lo que le dijo Dios a Josué, ¿no? En Josué 1:8. Dios le dijo a Josué que para tener buen éxito debía meditar en la ley día y noche. Josué vivió bajo el viejo pacto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto nos beneficiamos de esa escritura? Vamos a leer. Necesitamos leer esa porción de las escrituras en vista de la obra cumplida por Jesús. Por eso es que para mí fue esencial pasar los últimos capítulos estableciéndote de manera firme en el cimiento del nuevo pacto de gracia. Ahora que sabes que ya no estás bajo la ley, ¿cuál es la manera de ser bendecido y de experimentar el buen éxito del nuevo pacto? Josué miren, si necesitan estar seguros y estar completamente establecidos, como lo dice él, firmemente en ese cimiento, pues tienen que escuchar los otros capítulos. Y yo les aconsejo que sí, que vayan y vean los anteriores capítulos. Vamos en el 14, son 22, entonces desatrásense. Pueden encontrar los videos con el hashtag gracia_favor inmerecido. Josué solo tenía la ley para meditar en ella, ya que el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Para nosotros el secreto del buen éxito yace en meditar la palabra de Dios a la luz del nuevo pacto de gracia. Antes de entrar en lo que significa meditar en la palabra de Dios, ¿qué quiere decir en verdad meditar? Bueno, definitivamente no significa murmurar algunos cánticos mientras nos sentamos en la posición de loto. Esa es una práctica de la nueva era o New Age. Y la verdad es que no, eso no trae las bendiciones de Dios a tu vida. Solo permíteme decir que las prácticas de la nueva era, como la meditación trascendental y el intento por convertirse en uno con el universo, son peligrosas porque sensibilizan tu mente al reino de la oscuridad, porque son mentira. Entonces, eso sí puedes estar abriendo puertas por ese lado, ¿cierto? Por el lado de las tinieblas. Cuando la Biblia habla, y recuerda que el enemigo es un ángel vestido de luz, ¿cierto? El diablo es ángel vestido de luz. Cuando la Biblia habla acerca de meditación, no te indica que vacíes tu mente, ¿cierto? Vacíes tu mente. La palabra en hebreo para meditación en el Antiguo Testamento es hagah, que significa pronunciar o murmurar. Esto está en el diccionario The Online Bible Thayer's Greek Lexicon and Brown Driver and Briggs Hebrew Lexicon. Bueno, de modo que Hagag es hablar en susurros. Hagag, ¿cierto? Significa pronunciar o meditar, o murmurar, perdón. Que es meditar significa pronunciar o murmurar. Entonces, Hagag es hablar en susurros, como si hablaras sin tomar aliento. Nota que el Señor le dijo a Josué, recita siempre el libro de la ley. No le dijo que pensara siempre en el libro de la ley. La clave para meditar en la palabra de Dios no es la contemplación mental, es pronunciar las palabras de Dios con tus labios.
Nunca recuerdo el versículo, pero es de los versículos que yo más amo, el que les voy a decir, estoy diciéndolo yo, que comeremos del fruto de nuestros labios. Amo ese versículo, así como Romanos 12:12. Pero ese de que comeremos, ¿cierto? Que comemos del fruto de nuestros labios. Es que es con la palabra. Tenemos que hablar la palabra, pronunciar. Por eso es que dice la palabra también que la fe viene por el oír y que lo que se debe oír es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, eso es meditar. Cuando estás leyendo tu palabra no es quedarse pensando, es hablarlo, es decirlo, expresarlo con palabras. Pastor Prince, ay, ya dije quién era. ¿Significa esto que debería repetir todo el tiempo la palabra de Dios? Por ejemplo, debería repetir todo el tiempo frases como gracias a sus heridas fuimos sanados cuando necesito sanar. Meditar en la palabra de Dios no significa que tengas que pronunciar vagas repeticiones en las escrituras. Meditar en la palabra es mucho más, es algo que ocurre antes que cualquier cosa en las profundidades de tu corazón. Ah, sí, sí tiene que ver con estar cavilando en eso, ¿no? Y en el corazón. El salmista David captó la esencia de la meditación de la mejor manera al decir, el corazón me ardía en el pecho. Al meditar en esto, el fuego se inflamó y tuve que decir. ¿Sí ven? El fuego se inflamó y tuve que decir, Salmo 39:3. Mientras meditas en la palabra de Dios, pídele al Espíritu Santo que te dé una revelación renovada de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, oramos, Padre, y te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para que nos dé una revelación renovada de Cristo, de la persona de Cristo y de la obra de Cristo en la cruz. Más allá de lo que Él hizo también en su vida, en vida, ¿cierto? Que fue sanar enfermos y expulsar demonios y multiplicar comida. Señor, queremos también pedirte que nos des esa revelación renovada de su persona, de quién era Él, de cómo Él reflejó al Padre. Cuando Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y de su obra en la cruz, de su sangre derramada, Señor, danos esa revelación. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Deja que esa escritura arda con revelación en tu corazón, y al hablar de esta revelación ardiente, Dios elige las palabras que pronuncias. Cuando afirmas, gracias a sus heridas fuimos sanados, y lo haces con un sentimiento de revelación y fe en Jesús, tendrás poder. Medita en Cristo, la palabra hecha carne, y experimenta el buen éxito. Eso es, por eso yo había escrito acá, ¿cierto? Meditar, cuando le dice a Josué, recita el libro de la ley, es la ley de Cristo. Bajo el nuevo pacto meditamos en la persona de Jesús, cuando reflexionamos en la palabra. Él es la palabra hecha carne. Y al meditar en su amor por ti y en su obra cumplida, en su perdón y en su gracia, Dios garantiza que tendrás buen éxito. Puedes tomar un versículo solamente y meditar en el amor de Cristo por ti. Por ejemplo, puedes comenzar a pronunciar el Salmo 23:1 inspirado. El Señor es mi pastor. Puedes decir, el Señor Jesús es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y estarlo diciendo y que tu corazón lo exprese dentro de ti, ¿cierto? Al meditar en este simple versículo comienzas a darte cuenta de que el Señor es, tiempo presente, tu pastor. El pastor es el que provee para sus ovejas, las alimenta y las protege. Puesto que Jesús es tu pastor, no te faltará nada. No te faltará sabiduría, dirección, provisiones, no te falta nada. Comienzas a ver que Cristo está presente contigo, proveyéndote, cuidando de ti y asegurándose de que tú y tu familia tengan más que suficiente. Ahora, justo en este momento, en este breve periodo de meditación en Cristo, se te imparte la fe y tu corazón se anima con la realidad de que Jesús está contigo, incluso aunque enfrentes algunos desafíos. Ya seas obrero, vendedor o dueño de una compañía, tu alma se nutrirá y se verá fortalecida cuando medites en Cristo. Es más, cada vez que medites en la palabra de Dios, Jesús te lleva, Jesús te llevará al éxito sin que ni siquiera te des cuenta. Jesús guiará tus pasos, te llevará al lugar donde se supone que debes estar y hará que las puertas de las oportunidades se abran de par en par para ti sin que tengas que idear, revisar, divisar o hacer todo tipo de planes. Cuando meditas en Jesús, tus caminos siempre se vuelven prósperos
Eso sí, no tengas miedo de utilizar la palabra próspero. Esa es la promesa de Dios en la Biblia. Cuando meditas, cuando meditas, entre paréntesis, meditas en Jesús día y noche, la Biblia dice que harás próspero tu camino y entonces tendrás buen éxito. No da la cita aquí, toca buscarla. Algunas personas piensan que son prósperas una vez que hacen su primer millón. Pero, bueno, $1.000.000, pesos colombianos, cualquiera. No, mentiras, no cualquiera, pero sí, no es tan difícil. Pero cuando examinas sus vidas, ves que en algún lugar del camino, en su lucha por hacer más y más dinero, perdieron las cosas que realmente importan. Es probable que hayan formado una impresionante cartera de inversiones, pero sus hijos ya no quieren hacer nada con ellos y hayan lastimado a las personas que los amaban. Esa no es la prosperidad verdadera ni el buen éxito. Cuando Dios te bendice con prosperidad, las bendiciones financieras están incluidas, pero solo como una pequeña parte de todo. El buen éxito que proviene de Cristo nunca te aleja de tu iglesia, nunca te aleja de tus seres queridos y lo más importante, nunca te aleja de ti mismo. Es más, no te levantarás un día en medio de tu búsqueda del éxito para encontrar que ya no conoces a la persona que te mira desde el espejo, o sea, no conocerte a ti mismo. Amigo, amiga, aprende a meditar en la persona de Cristo. Él es tu buen éxito. Él es tu buen éxito. Tremendo, ¿no? Siempre pensando que el éxito, ¿qué será? Lo que cada uno piensa que es éxito, ¿cierto? Y acá está diciendo él. Yo también hice un video hace poco. Bueno, no hace tanto, no hace poquitico no, pero no hace mucho tampoco. Ay, Dios mío, me siento estresada con mi peinado, estoy despeinada. Y fue como una revelación también que sentí, que yo decía, Señor, ¿cuándo vas a traer mi recompensa? Estaba pidiéndole y preguntándole de mi recompensa. Y yo sentía en mi corazón que Él me decía, yo soy tu recompensa. Y estaba así meditando y eso, y de pronto me dijo, busca el versículo. Y yo sabía que Él ya me había dado ese versículo, y por eso me dijo, busca ese versículo. Y lo encontré, hice un video, ahí en mis videos está. En TikTok fue el que más vistas, es el que más vistas ha tenido. Y es así. Él es tu buen éxito. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Ay, Señor, tráenos esa revelación. Tú me la has venido trayendo. Tráenos esa revelación, Padre precioso, por medio de tu Santo Espíritu, el Espíritu de Cristo mismo. La Biblia nos dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. La palabra que se traduce para Dios en el texto original en griego es Christos. Christos es en griego, Christos es Dios. Qué tremendo. Esto está en el Bible Soft's New Exhaustive Strong's Numerous and Concordance with Expanded Greek Hebrew Dictionary, ¿cierto? Es como un diccionario de griego y de hebreo, refiriéndose a Cristo, ¿cierto? Por eso es que no te engañen, Dios es, o sea, Cristo es Dios, el Señor Jesús es Dios, y ese es el único camino al Dios verdadero, al único Dios y verdadero que existe. En otras palabras, la fe que es, no que existe, Dios es. La fe proviene de escuchar y escuchar la palabra de Cristo. Y es precisamente eso de lo que hemos venido hablando, de que para poder vivir en la gracia de Dios tenemos que tener fe. Es un requisito tener fe. Y acá nos está diciendo, es la palabra de Dios la que nos va a hacer producir esa fe. Yo les decía, pídanle al Señor esa fe como fruto. Pídanle al Señor, perdón, no pídanle al Señor como fruto porque es fruto precisamente. Y si todavía no han logrado que crezca ese fruto, bueno, entonces pídansela como don. Pero miren lo que el Señor nos está diciendo aquí, clarito. La fe proviene de escuchar y hablar. No, de escuchar y escuchar, perdón. De escuchar y escuchar, bueno, también hablar, porque al hablarla la estamos escuchando. De escuchar y escuchar la palabra de Cristo. La palabra de Dios es Cristo mismo. La fe no proviene solo de escuchar la palabra de Dios. Bueno, mire que no es solamente escuchar. La fe proviene de escuchar la palabra de Jesús. O sea, es la persona de Jesús. Encontrar a Cristo en la palabra. Este pastor es experto en encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Es increíble cómo él encuentra
como Él ve todas las cosas que fueron sombra de Cristo. La palabra de Jesús y su obra finalizada. De la misma manera, meditar en la palabra de Dios es reflexionar, murmullar y escuchar acerca de Jesús. Bueno, ya se me está acabando la batería. Esto no significa que leas los 4 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No. Cada página de toda la Biblia, desde el principio hasta el final, cubre puntos de la persona de Jesús. Sí, la palabra de Dios es Jesús. Si deseas experimentar, lo dice Juan clarito, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio el verbo, ¿cierto? Bueno, ustedes lo leen mejor allá en sus Biblias. Si deseas experimentar el buen éxito, te sugiero que medites en los mensajes predicados por ministros que buscan exaltar a la persona de Jesús, su belleza, su favor inmerecido y su obra perfecta por ti en la cruz. Escucha los ministerios del nuevo pacto que no mezclan ley y gracia, pero que dividen en forma correcta la palabra de Dios y predican el evangelio de Cristo sin adulterarlo. Cuanto más escuches acerca de Jesús y de la cruz, más fe se te impartirá y experimentarás el buen éxito. Precioso. Ya no tengo mucho tiempo, Señor, te damos las gracias. Yo te pido que cubras con tu sangre este video, los demás videos. Cúbrenos a nosotros también con tu preciosa sangre. Séllanos del maligno. No permitas que venga retaliación del enemigo a atacarnos, a atacar sobre todo la palabra que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, como esa parábola del sembrador, que no venga los cuervos y la arranquen, Señor, sino que quede sembrada en el buen terreno de nuestros corazones, Señor. Pon un terreno bueno en nuestros corazones para seguir recibiendo tu palabra sin adulteración, sin que esté adulterada. Gracias, Padre precioso, te alabamos, te bendecimos y estén pendientes mañana, del capítulo 15 que se llama El hombre bendecido y el hombre maldecido. Vamos a mirar, bueno, no sé porque ya no recuerdo. Ya lo dije también, que yo ya había leído este libro, pero ahora está produciendo, creo que, fruto realmente en mí. Es increíble cómo Dios tiene que ir a lo mismo varias veces hasta que se nos revela, ¿cierto? Se nos ilumina, se nos abren los ojos del entendimiento. Gracias, Señor. Oramos siempre por esos espíritus de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de temor de ti y de conocimiento tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos mañana. Besitos.